Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Las ONG en Nicaragua vuelven a hacer noticia porque este lunes el gobierno de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, canceló la personalidad jurídica de otras 100 ONG, incluidas 2 creadas por exmilitares y excombatientes sandinistas. Para profundizar en este tema nos acompaña el día de hoy en vivo el ex embajador ante la OEA, Arturo Maxfield. Buenos días, señor Arturo. Gracias por acompañarnos nuevamente. Muy buenos días, es un placer dirigirme a tu amplia audiencia en esta hermosa mañana. Muchísimas gracias por compartir con nosotros lo que está ocurriendo en Nicaragua. En lo que va de año ya los legisladores sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional pues han ilegalizado más de 1000 ONG. ¿En qué se basan para actuar en contra de estas organizaciones que tienen fines humanitarios? Realmente el fin justifica los medios dentro de esta estrategia para estrangular la voz de la sociedad civil en Nicaragua. En cierto modo, inicialmente se había comenzado a través del Ministerio de Gobernación una regulación muy exhaustiva, que es el Ministerio de Interior o de Gobernación, ¿verdad? Por no cumplir con una firma, por no cumplir con un sello, por un informe que se retrasó, que tal vez no estaba retrasado, sino que simplemente la autoridad decía, no se lo puedo recibir ahorita, venga la siguiente semana, y después se generaba un incumplimiento. Ese proceso para decapitar a organizaciones no gubernamentales fue una parte, pero iba demasiado lento. Entonces finalmente decidieron llevar la estrategia hasta la Asamblea Nacional, y ya en la Asamblea Nacional empezaron a decapitar de forma masiva a las organizaciones no gubernamentales. También se inventaron una ley de lavado de activos, una ley de combate al terrorismo y se han usado una serie de estratagemas jurídicas para que se justifique esta persecución contra la ONG en Nicaragua. En total, desde 2018 hasta acá, ya la cifra alcanza cerca de 2000 ONGs. O sea que esto es un proceso que ha ido increciendo y que ha tenido un impacto muy fuerte, porque las ONGs están en aquellas comunidades rurales donde el gobierno no está. Estamos hablando de aquellas comunidades donde no hay luz eléctrica, donde no hay agua potable, y la ONG viene y lleva paneles solares, lleva agua potable, lleva salud, lleva programas de educación gratuita. Entonces, ningún gobierno por sí solo, y menos el gobierno del segundo país más pobre de América Latina, está en capacidad de dar cobertura y respuesta a sus ciudadanos. Sin embargo, el lema que ha adoptado el régimen en Nicaragua es todo dentro de la revolución, nada fuera de la revolución. Es decir, si la dictadura, que no es revolución, si la dictadura no te da algo, no te lo da nadie. Y todo lo que vos podás obtener o en beneficio social te lo tiene que dar el régimen. Señor Arturo, para entender un poco lo que está ocurriendo, ¿cuáles son las acusaciones del gobierno en contra de estas ONG que, como usted bien decía, desde el 2018 hasta ahora van más de 2000 organizaciones ya cerradas? ¿Qué peligro puede representar para la administración de Ortega la existencia de estas ONG que representan una ayuda para la gente más humilde en Nicaragua? Bueno, en parte es una estrategia, como te decía, que ellos quieren centralizar todo, control absoluto de la ayuda de la gente, control absoluto de la respuesta a las demandas sociales, el control total. Si no te lo da la familia Ortega, es un modelo parecido al de Venezuela, en la que está el hijo del presidente, la esposa del presidente. Creo que los venezolanos están familiarizados cómo funciona esta nomenclatura de gobierno, Estado, familia, ¿verdad? Entonces, si no te lo dan ellos, no te lo da nadie. Por ejemplo, se podría entender alguna organización que tiene un enfoque social bien fuerte, por ejemplo, el medio ambiente. Están luchando por el medio ambiente, hay intereses financieros del gobierno porque ellos quieren extraer la madera de forma ilegal y hacerse millonarios. Se entendería una lógica, pero cuando vos mirás que están decapitando a Operación Sonrisa, que lo único que hace es curar el labio leporino en los niños, hacer una operación quirúrgica de paladar hendido, uno dice, ¿cuál es la lógica que está moviendo a esta gente? Y fundamentalmente, como te digo, la estrategia es
que el pueblo nicaragüense dependa totalmente de la dictadura. Si no te lo da la dictadura o el bienhechor dictador, no te lo da nadie. Por otro lado, hay otro elemento muy importante y es que no exista ningún tipo de organización independiente aparte de la organización del partido. Es decir, es una amenaza cualquier tipo de organización comunitaria, regional, local, que no esté afiliada al partido. Dentro de esta lógica, algunas organizaciones no gubernamentales han sobrevivido, pero se les ha pedido que ya no sean organizaciones no gubernamentales, sino que sean afiliadas o controladas por el partido. Te voy a dejar que hagas tu obra social, pero me vas a rendir cuentas a mí, y quien te va a controlar, monitorear e incluso solicitar algún tipo de ayuda va a ser el gobierno. Y al final el proyecto, aunque lo organizó una ONG, va a llevar la bandera rojinegra del partido. Y siempre bajo esta lógica es como se está moviendo la cosa en Nicaragua. ¿Cómo es la situación actual que viven, por ejemplo, en los medios de comunicación? Muchos han sido cerrados, principalmente los relacionados con la Iglesia Católica. ¿Cuál ha sido la reacción de la población? Porque recordemos que desde las protestas del 2018 cientos de personas quedaron tras las rejas y también hemos visto el amedrentamiento a los líderes de la Iglesia Católica. Háblenos un poco acerca de cuál es la situación para todos estos sectores de la vida pública de Nicaragua. Gracias por la pregunta, sobre todo por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sigue dando la batalla en Nicaragua. Al no tener ONGs, al no tener periodistas independientes, porque el periodismo en Nicaragua, ¿cómo te lo digo? No existe un solo medio impreso en Nicaragua. Los han decapitado a todos los medios. Y los pocos que quedan están controlados, censurados por el gobierno. Puede haber una explosión en el país y esa explosión no sale porque el gobierno dijo que esa explosión no existió. Hay un control total sobre los medios. Más de un centenar de periodistas han tenido que huir del país, huir por puntos ciegos de la frontera sur con Costa Rica. Y la situación es bien difícil, pero la voz de la iglesia en todo este contexto difícil ha sido una voz de esperanza y una voz valiente que le ha dicho a la dictadura de Ortega la verdad con autoridad, y se la han dicho directamente: usted es un dictador, usted ha puesto a su esposa y usted como presidente ilegítimamente, no se respeta el voto de la gente. Entonces hay una situación bastante particular porque al gobierno no le gusta que le digan la verdad lo incomoda, y ahora la iglesia, como es la única voz que queda en el país, es la voz que está siendo acosada, amedrentada. Incluso una celebración religiosa como la de San Jerónimo, que es una celebración muy particular porque es la fiesta religiosa más grande de Nicaragua, dura casi un mes. La policía se llegó a meter a la iglesia para impedir que la celebración saliera a recorrer el poblado de Masaya. Entonces vemos un temor, una paranoia, incluso a festividades meramente religiosas. Y no queremos hacerlo nosotros en el sentido de normalizar que la policía y los paramilitares entren a los templos. Eso me gustaría denunciarlo y dejarlo claro esta mañana. En Nicaragua no se respeta la libertad religiosa. Policías y paramilitares apenas el día de ayer invadieron iglesias en Nicaragua y respetaron las celebraciones religiosas. Fueron abucheados por la población. Sin embargo, se está volviendo cada vez más frecuente que la policía invada templos, policías y paramilitares. Y esto debe saberlo el mundo. Estamos preguntándonos el día de hoy, se cumple un mes de cárcel o de secuestro del obispo Rolando Álvarez. ¿Dónde está el obispo? No lo sabemos. ¿Hay prueba de vida de que él está bien? No lo sabemos. Se ha informado a través de algunas voces que han logrado filtrar información de que ha perdido peso, de que tiene problemas de salud muy serios, pero la dictadura lo tiene secuestrado, no sabemos dónde, y ni siquiera existe una acusación legal contra el obispo, uno de los obispos más queridos en Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez. Ha pasado un mes y el pueblo pregunta a dónde está el obispo. Muchas personas se preguntan por qué el silencio del Papa, por qué la falta de un pronunciamiento contundente
para respaldar y apoyar a los miembros de la iglesia? Usted como ex embajador, que conoce los problemas en Nicaragua, que sabe de las relaciones diplomáticas, ¿cuál es su punto de vista sobre esto que está ocurriendo? Mira, mucha gente ha estado un poco frustrada con el Papa, desconsolada, pero por otro lado, viéndolo desde el punto de vista más amplio, el Papa ha querido proteger a la iglesia en Nicaragua ante un régimen que vive una paranoia total. Ha querido tratar de tender un puente, tratar de dialogar con un régimen con el que no se puede dialogar, con un régimen que no entiende de diálogo, que no entiende de plática. Sin embargo, la Iglesia Católica a través del Papa está tendiendo esos puentes, inicialmente con un mensaje un poco suave, un poco quizás ambiguo, pero después sacaron una nueva comunicación en una entrevista la semana pasada, en la que dijeron de que están claros de los problemas que existen en Nicaragua, pero que están en una negociación para ver si la dictadura logra dar un cambio, tener un pequeño gesto de humanidad, no de justicia, de humanidad por lo menos, porque la justicia en Nicaragua, como te digo, no existe. Ojalá y se pueda escuchar la voz del Papa. Y lo más importante es que a veces en las negociaciones no es lo que se ve lo más importante, sino lo que no se ve. Entonces yo quiero creer que el Papa Francisco quizás ahora está teniendo esas pláticas, quizás hay mucha gente de fe detrás de esto y podamos ver un milagro. Es lo único que te podría decir, un milagro tendría que ser, porque a veces los nicaragüenses quisiéramos una voz más fuerte del Papa y que llamara las cosas por su nombre, a los asesinatos, más de 355 asesinatos que han habido en Nicaragua desde 2018. Incluso se habla de 27 mujeres y niños que murieron desde el 2018 a la fecha. Pero en fin, esta es una nueva etapa, es muy dura y el Papa ha dicho que está en conversaciones con la dictadura de Nicaragua, lo dijo la semana pasada. Esperemos que salga humo blanco de estas pláticas y que se respete la dignidad de la iglesia, que no solamente sea que acuerden sacar al obispo de Nicaragua, sino que le permitan ejercer su función pastoral, como en cualquier lugar del mundo. Hay que recordar que Nicaragua vive ahorita la persecución religiosa más grande del siglo XXI. Cuba fue peor en décadas pasadas, pero en este siglo XXI, Nicaragua vive la peor persecución religiosa del siglo XXI. Cerca de 10 sacerdotes han sido encarcelados, decenas han tenido que huir, han tenido que cruzar fronteras, cruzar ríos, porque hay una persecución religiosa feroz y que tiene que parar y que el mundo tiene que voltear a ver hacia Nicaragua. Algo muy importante y que rápidamente, no te quiero robar tiempo, ojalá y la Asamblea General de las Naciones Unidas hubiera dedicado un tiempo al tema de Nicaragua, así como está dedicando un espacio a Ucrania, que pudiera dedicar un diálogo de alto nivel al tema de Nicaragua, porque la situación es preocupante. Sí, le hago la pregunta porque va en concordancia con la entrevista que tuvimos recientemente con un reconocido periodista de Nicaragua que nos decía que informaba a la población gracias a que había salido del país y podía comunicarse a través de las diferentes plataformas y redes sociales. Podía comunicar al mundo lo que estaba ocurriendo en su país, señalando este silencio del Papa que, si bien se pronunció recientemente, no había sido con la contundencia que el pueblo y que el sector esperaba, pero como usted lo dice, es lo que vemos públicamente, no sabemos cuáles son las conversaciones tras bastidores. Importante este comentario que acaba de hacer. En este momento inicia esta asamblea, la 77ª Asamblea Nacional de la ONU, que se tocaran temas tan importantes para nuestros países de la región como es lo que está ocurriendo con Nicaragua. Ya para cerrar, un mensaje sobre lo que está pasando con los medios de comunicación. La población, más allá de vivir en carne propia esta represión en la que ni siquiera pueden salir a hacer una procesión para de alguna manera celebrar sus santos, como por ejemplo San Miguel Arcángel, San Jerónimo, más allá de vivir esa represión en carne propia, ¿de qué manera se enteran de lo que está ocurriendo en Nicaragua? Bueno, siempre, incluso dentro de las estructuras del gobierno, hay gente que filtra información. Siempre hay una persona honesta en algún lugar
que te dice, que envía un correo, que envía una comunicación y te dice, están robando dinero en esta institución, están lavando dinero en tal otra institución, hay una corrupción generalizada y enfermiza en tal sector. Esa es una forma. Siempre hay alguien, pero bajo el anonimato, por supuesto. Claro. Los periodistas han tenido que huir del país. Esa es la parte más dura, que en Nicaragua, desde el terreno, hay un periodismo clandestino que sobrevive a la persecución atroz de la dictadura. Pero es un periodismo clandestino, un periodismo de catacumbas, por decirlo así, porque ser periodista es un delito en Nicaragua y que se paga con cárcel, porque no se puede cuestionar al poder. Solo para que tengas una idea, Miguel Mendoza, un cronista deportivo, solo por tuitear y ser activo en redes sociales, está preso y está en una situación lamentable de salud. Miguel Mendoza, Miguel Mora, otro periodista, también está en cárcel. Ya estamos hablando de más de 400 y pico de días en prisión, y solo por ejercer el periodismo. Entonces el gobierno quiere promover ese sentimiento de temor y te muestra cómo están de flacos, de torturados, de famélicos y de golpeados, y te dice, si vos ejerces periodismo, vos podés ser el próximo. Es una estrategia del miedo realmente, pero el periodismo ha logrado ser resiliente en Nicaragua, ha logrado reinventarse. Por lo menos en Nicaragua todavía no controlan el internet aún de una manera que la puedan desaparecer o bloquear por completo. Entonces, de algún modo, se están buscando siempre estrategias. Y hasta el momento, el periodismo en Nicaragua sobrevive desde la clandestinidad y desde el exterior. Gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia de Buenos Días lo que está pasando en Nicaragua, esta preocupante situación. Feliz día y será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Y hay esperanza para Cuba, Nicaragua y Venezuela. Gracias por acompañarnos. Hablábamos con Arturo Macfields, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina.